Muy buenas tardes para todos, estimados estudiantes de 11º grado. Para mí es un placer poder realizar este pequeño video de retroalimentación de la guía número 2 de Economía y Política. De nuevo, pedirles mil disculpas por la demora, no ha sido fácil intentar estar al día. Sobre todo la responsabilidad del gobierno escolar me quitó mucho tiempo y sumado a eso han surgido otros factores, pero bien. Y ustedes ya tienen su respectiva calificación, solo queda pendiente analizar por qué es que fueron esas notas. Bien, entonces, no siendo más, revisemos a continuación el desarrollo de la guía y vayamos rápidamente a las preguntas en cuestión. Vamos a revisar. Como argumento a favor del vegetarianismo, la primera pregunta, una persona afirma que consumir carne es nocivo para los humanos porque el animal del cual se obtiene esta sufre en el proceso y esto produce energías negativas que se transmiten al consumidor y perjudican su salud. Es decir, tenemos un argumento a favor del vegetarianismo. Bueno, otra persona, igualmente a favor del vegetarianismo, sostiene que el consumo de productos de origen animal es un acto amoral, es decir, es un acto que no posee moral en la medida en que resulta del abuso de sensibilidad del ser humano ante los demás seres vivos. Tenemos dos argumentos a favor del vegetarianismo. Uno, ¿cierto? Desde el daño que genera el consumo de carne al cuerpo humano y el otro desde el daño que nosotros le ocasionamos a los seres vivos y la insensibilidad que nosotros tenemos por el dolor de ellos. Entonces viene la pregunta, ojo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre la relación entre las opciones presentadas, es decir, las dos opciones que está ahí en el enunciado, no es correcta, ¿sí? La respuesta correcta, como ustedes lo pudieron ver, el momento que yo les entregué a ustedes la corrección del trabajo, era la B. ¿Por qué era la B? La opinión presentada no es correcta, es porque no son complementarias, como lo dice ese enunciado, porque ambas promueven el vegetarianismo cuando argumentan la obligación de proteger a los animales, es falso. ¿Por qué? Eh, ¿Ambas promueven el vegetarianismo cuando argumentan la obligación de proteger a los animales? No. La primera, sí, la segunda opción, perdón, sí nos habla de una protección a los animales, pero la primera en ningún momento nos está hablando de la necesaria protección de los animales. Bueno, entonces es una relación que no se puede establecer como tal. En la a ver, descartemos las otras opciones. La A no, la A sí es una relación que serviría porque dice que son similares porque ambas van en contra del consumo de carne, lo cual es cierto. Ambas van en contra del consumo de carne porque ambas aluden a algo negativo en cuanto a en cuanto al desarrollo de su consumo. La C son diferentes porque la primera aboga por la salud del ser humano y la segunda por el bienestar de los animales. Totalmente de acuerdo. Vemos que la primera nos está hablando de la problemática que genera el consumo de carne en torno a la salud del ser humano y la otra está defendiendo al bienestar de los animales por el sufrimiento que nosotros les causamos. La D son disímiles, es decir, no son lo mismo, porque la primera se centra en cómo el animal afecta al ser humano y la segunda en cómo el ser humano afecta al animal. Totalmente cierto. Como pueden ver, la primera pregunta se centra en ver, oiga, si yo como carne, ese consumo de carne me genera un daño. Entonces, ese animal indirectamente está generando un daño en mi organismo como ser humano. Y la segunda, voltea la arepa y dice, no, nosotros como seres humanos somos los que les ocasionamos un daño porque somos quienes los asesinamos y además insensiblemente lo hacemos. Bien. La siguiente pregunta, la 2. Podemos leerla de nuevo. Los habitantes de un barrio de clase media se oponen a que se construyan viviendas de interés social. Es decir, en el barrio de clase media no quieren que les metan vivienda de interés social, que ya explicamos de qué era ese tipo de vivienda. Afirman que las personas de escasos recursos económicos que se beneficiarían con estas viviendas representarían un peligro para la seguridad de los habitantes actuales del barrio. Es decir, ahí está el argumento. Ojo, esas viviendas de interés social que van a traer son un peligro para el barrio. Bien. Señalan que las zonas más pobres de la ciudad son también las más inseguras y argumentan que esto prueba que una persona de escasos recursos tiene una probabilidad más alta de ser un delincuente
y una persona acomodada. Es decir, no solamente están diciendo que van a dañar la seguridad, sino que hay pruebas que demuestran que esas personas que van a venir a habitar el barrio de clase media provienen de una zona de inseguridad social en donde comúnmente hay mucha problemática de seguridad social, son zonas delincuenciales, etcétera, etcétera. De los siguientes enunciados, ¿cuál contiene un argumento válido en contra de las afirmaciones de los habitantes del barrio de clase media? Es decir, ojo, un argumento válido en contra de las afirmaciones de los habitantes del barrio de clase media. ¿Cuáles son las afirmaciones? Primero, nos van a venir a dañar el barrio. Segundo, ¿por qué nos van a venir a dañar el barrio? Y ese es el principal argumento. Hay una tesis. Si dejamos que construya la vivienda de interés social, nos dañan el barrio de clase media. Y para sustentar esa tesis hay un argumento. Ojo, las zonas más pobres de la ciudad, ¿sí? Son también las más inseguras. Es decir, las zonas que comúnmente son de vivienda de interés social o aledaños o semejantes, son comúnmente las zonas más inseguras, ¿sí? Y eso prueba que esas personas indirectamente, por vivir en esas zonas tan inseguras, son, ¿sí? O tienen una probabilidad más alta de ser delincuentes. ¿Ven el orden de la argumentación que está desarrollando esta gente? Entonces, lo que nos pedía el punto es, hay que presentar un argumento para tumbar esta argumentación. Y aquí muchos de ustedes se me fueron como madres del buen consejo por el lado de la moral. Sí, si tuvieran oportunidades no robarían, no sé qué, pero es que aquí nadie les estaba preguntando cómo creen que sería un mundo ideal donde esa gente no tuviera necesidades. No, que nos están pidiendo, oiga, planteemos un buen argumento para intentar derrocar la argumentación de esta gente de allá, del barrio Pupi, de Cubillas. Entonces, para ello, nos da opciones de respuesta, la cual sería la A. Quienes ejercen la delincuencia en una zona pobre de la ciudad pueden no ser habitantes de esa zona. Es decir, el argumento es las zonas humildes son las que tienen mayor índice de inseguridad. Por tal motivo, la gente que vive en esa zona es muy seguramente, ¿sí? Delincuentes y no como las personas acomodadas. Las personas acomodadas no tienen la necesidad de ser delincuentes. Entonces, el argumento lo que quiere decir es, oiga, usted me está queriendo decir que por yo vivir en una zona pobre, necesariamente soy delincuente. Miremos realmente quiénes son los que entran a delinquir en esas zonas que ustedes llaman inseguras. Entonces el argumento lo que nos dice es, si ustedes se pueden mirar realmente, la gran mayoría de personas que delinquen no son de las zonas de donde roban. Por tal motivo, esas personas que habitan esas zonas inseguras no son realmente delincuentes como ustedes los quieren tildar o los quieren catalogar, sino son personas de sectores aledaños, ¿sí? También deprimidos o inclusive hasta clases medias que van y roban a esas zonas y les convierte por ello en inseguras. Pero no la gente misma de esa zona es ladrona. Entonces, por ese argumento podría decir, bueno, entonces si dejamos que vivan en nuestra zona, como los que vienen a robar son de externos, ellos no generarían inseguridad. Y con eso se les haría un quite a la argumentación de las personas de la clase media. Pues yo como persona que he vivido varios años en la ciudad me llama mucho la atención esta pregunta, porque en parte es cierto, o sea, a uno le llama la atención que entre barrios usted no encuentra generalmente un ladrón que robe en el mismo barrio, ¿sí? Un ladrón roba es en el barrio vecino o en barrios lejos o al otro extremo de la ciudad para que nadie lo reconozca, para cuando sea efectos de ser judicializado no haya quien testifique en su contra, a no ser que sea un hombre que mediante el miedo domine el sector y eso ayuda a que los demás no lo denuncien, pero normalmente quien delinque es una persona que no debe necesariamente en el mismo sector, sino en un sector externo para que no sea reconocido y obviamente su núcleo familiar y lo demás, porque pues por más que sea todo ladrón, así sea ladrón, tiene su núcleo familiar, bueno, por lo general. Bien, miremos las otras opciones de respuesta a ver qué dicen para descartarlos. La B. La B. Entre los delincuentes nunca hay personas de escasos recursos, pues todos son adinerados precisamente gracias a sus actividades delictivas. Es falso.
Hay delincuentes de todo tipo. Sí, hay delincuentes de cuello blanco y hay delincuentes, el raponero que va por la calle y le roba los aretes a alguien o le roba el celular que lleva en la mano, ¿sí? Hay delincuentes de clase alta, robos multimillonarios, como desafortunadamente hay muchos políticos que a veces son, pareciera que tuvieran un sinónimo ahí entre ladrones de cuello blanco y políticos, pero bueno, y de clase media y de clase baja, ¿bien? Entonces es un argumento que, o es un argumento que no tiene sustento por sí mismo, ¿sí? Y además de eso, eh, serviría, si fuera cierto, para desvirtuar a las personas de escasos recursos, pero es falso. Sabemos que hay ladrones de todo tipo, clase alta, clase media y clase baja. La C, los delincuentes que habitan en las zonas más pobres de la ciudad dejarían de violar la ley si contaran con mejores condiciones de vida. Sí, es un argumento, la gran mayoría se fueron por ese argumento. Moralmente es correcto, es posible, porque de hecho las políticas públicas deben apuntar a que no solamente sea con represión que se haga control de eso, sino que la mano del AMPA, del robo, sea cada vez más minimizada por medio de inversión social. El que tenga trabajo no va a necesitar robar necesariamente como tal, pero me está permitiendo, ¿sí?, argumentar que las personas que habitan en las zonas más pobres eh, no son delincuentes. Al contrario, ese argumento lo que está haciendo es reafirmando el argumento anterior. Está terminando de confirmar que sí, en efecto, por ser pobres roban. No necesariamente. Bueno, la D. Hay casos en que la pobreza y la falta de oportunidades llevan a una persona en un momento de desesperación a cometer un delito. Claro, totalmente cierto. Pero responde la necesidad de la pregunta a un argumento que nos intente tumbar o desvirtuar esa tesis de que una persona por ser de bajos recursos necesariamente es un ladrón. No, para nada. Entonces, si se dan cuenta, las únicas que tenían relación directa con la pregunta es la A o la B, ¿sí? Pero la B no sirve porque al afirmar que solo hay ladrones ricos es falso. Hay ladrones de todo tipo, ricos, pobres, de mediana clase, etcétera, etcétera. Bien. Vamos con el tercer punto, ¿sí? Un padre de familia no está de acuerdo con la participación de profesores homosexuales en la educación de sus hijos. Al respecto, el rector del colegio argumenta, las personas con inclinaciones homosexuales, como todas las personas, merecen ser amadas. Además, en muchos países gran parte de la población masculina y femenina es homosexual y las preferencias sexuales son el resultado de una compleja interacción de la biología con el medio ambiente. Yo creo que los homosexuales pueden enseñar siempre y cuando controlen su comportamiento en clase y no afecte la orientación sexual de los estudiantes. ¿Cuál de los siguientes enunciados del rector contiene un prejuicio cuestionable? Es decir, ¿cuál de las siguientes palabras que el rector dijo contiene un prejuicio? Ojo, ¿qué es un prejuicio? Un prejuicio es un juicio antes de vivir, conocer algo. Yo o todos los otros tenemos prejuicios y de hecho una actitud filosófica en primera medida es intentar dejar de lado los prejuicios, porque los prejuicios nos permiten o los prejuicios juzgan algo sin necesariamente haberlo conocido ahora, entonces nos quitan la posibilidad de conocerlo. Entonces, cuando hablamos que, ¿cuál es el prejuicio que tiene este rector? Analicémoslo. A, en muchos países gran parte de la población masculina y femenina es homosexual. Eso no es un prejuicio, es una afirmación que si miramos datos es totalmente cierto. El homosexualismo es una realidad de la condición humana y en todos los países se encuentra. Otra cosa es que en unos sean reprimidos y en otros no, es diferente, pero no hay rincón del planeta que un pueblo no tenga manifestaciones homosexuales. Cuando Vasco Núñez de Balboa llegó a nuestro territorio en el Golfo del Darién, a conocer el Océano Pacífico, encontró homosexuales en las calles, los indígenas practicar el homosexualismo, obviamente no todos, sino que dentro de la sociedad pues era algo que no era tachado como tal, ¿sí? No era vilipendiado como de pronto en nuestro contexto ha llegado a ser. Él lo que llegó fue y todo el que vio así, le cortó las manos, le cortó la lengua y lo decapitó. Entonces vemos como de pronto desde diferentes construcciones de mundo se ha satanizado eso, pero es un argumento que no es un prejuicio, es una realidad social. B. Las personas con inclinaciones homosexuales, como todas las personas, merecen ser amadas. Eso más que un prejuicio, ¿sí? Es una afirmación, porque es que cuando yo doy un prejuicio es una valoración de algo. Y bueno,
ahí hay un prejuicio, entre comillas, de torno a una sociedad, pero que merece ser amada, pero como tal, no es un prejuicio que afecte el grupo, la comunidad homosexual o LGTB, como tal, ¿no? Antes, al contrario, lo apoyaría. C. Las preferencias sexuales son el resultado de una compleja interacción de la biología con el medio ambiente. Eso no es un prejuicio, ¿sí? Porque si hay algo que tener claro es que los prejuicios no son científicos como tales, son de construcciones sociales a partir de nuestros valores y de nuestros principios. Eso es una afirmación científica que diferentes estudios podrán respaldar. Entonces, la A y la C son datos como tal. La B sí podría ser un prejuicio, pero no es un prejuicio dañino, no es un prejuicio que genere daño a una colectividad como tal. La D. Los homosexuales pueden enseñar siempre y cuando controlen su comportamiento en clase y no afecte la orientación sexual de los estudiantes. Ese es el prejuicio. Y muchos de ustedes argumentándome terminaba cayendo en el mismo prejuicio. ¿Cuál es el prejuicio? Que el rector, ¿sí? Bueno, ¿cuál de los siguientes enunciados del rector contiene un prejuicio cuestionable? Y más de ustedes no me lo señaló, terminó cayendo en el mismo prejuicio del rector y por el contrario, la tarea era de mirar la manera si se podía cuestionar. Yo sé que no es fácil porque muchos de nosotros tenemos inclusive ese prejuicio. ¿Cómo así que si yo soy homosexual, no puedo ser profesor desde que muestre mi orientación sexual? O sea que si yo soy afrodescendiente, no puedo mostrar mi tendencia afrodescendiente, pero sí puedo ser profesor. No, o sea, yo tengo todo el derecho y mi libertad de expresar mi condición sexual, sea homosexual, lesbiana, lo que sea. Obviamente, ¿sí? Yo no voy a llegar, ¿sí? Estoy hablando en primera persona para hacer la explicación, valga la redundancia. Un profesor no va a llegar por ser homosexual entonces ¿a qué? A convertir a los estudiantes homosexuales, pero eso no quiere decir que no tenga la libertad de manifestar su condición homosexual día a día, es decir, eh, en su hablado, en sus expresiones, en sus valoraciones, pero no necesariamente tiene que ser una persona que se cierre a ellos, ¿sí? Así como el profesor más masculino, el que busca ser macho, entonces ya todas sus valoraciones en la clase parten desde ese punto de vista y las defiende a capa y espada, no. O sea, yo lo que quiero dar a entender es que el prejuicio, ¿sí? Está entonces él prácticamente tendría que ser una persona dentro del colegio y fuera del colegio otra. Y eso no es así necesariamente, ¿sí? Lo que no puede llegar es a obligar a los demás a ser como él, pero él tiene derecho a ser el mismo, ¿sí? Entonces, en el fondo, el rector en este enunciado estaría cayendo en el mismo prejuicio si analizamos esa pregunta. Reitero esa situación. El profesor homosexual tiene el derecho a ser homosexual, pero no obviamente va a llegar a cambiar a los demás, pero tampoco tiene que cambiar por los demás. Él tiene derecho a ser el que es, ¿sí? Y obviamente en su día a día, por lo menos hablemos cuáles son las condiciones normales de los homosexuales, ¿sí? Muchos tienden a cambiar el tono de voz, el amaneramiento que expresan en su caminar, en su hablar, en todo lo demás, en su ropa, aunque eso ya son más los transformistas, porque no todo el hombre que se viste de mujer es homosexual, hay una condición emocional y psicológica que es ay, se me olvidó la palabra. Pero lo que hoy entonces una persona que es homosexual entonces no podría hablar como homosexual, pensar como homosexual, expresarse como un homosexual en el aula de clase porque ya estaría convirtiendo a los demás al homosexualismo. Yo creo que ese es el prejuicio muy debatible. Y el rector, en su afán de defender, no se da cuenta que termina cayendo en ese prejuicio, ¿sí? Bien, entonces esa es la explicación que doy del tercer punto en cuanto a esa pregunta. La cuarta pregunta es muy fácil, ¿sí? Los siguientes manicidios tuvieron incidente en la historia política de Colombia durante el siglo XX. eh, el asesinato de Luis Carlos Galán, asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, asesinato de Rafael Uribe y asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. Es una pena que las diapositivas no pude explicarlos, entonces voy a ver si las puedo abrir en este momento rápidamente. Explicamos quiénes eran estos señores, porque yo había hecho en unas diapositivas en la retroalimentación que tuvimos aquella vez, pero habían puntos que, si mal no recuerdan, creo que nos acabaron las 2 horas. Entonces sí me interesa que miremos esto porque es bueno también tener un presente en la historia y sobre todo la historia de nuestro país que ha sido tan sufrida como tal, ¿bien? Entonces permítame aquí, intento
proyectar. Bien, voy a tener que hacer un pequeño corte en el video, como tal. Bien, después de este corte, para efectos de continuar el video, no, al final no voy a proyectar las diapositivas. Y podemos dar cuenta que la respuesta correcta, aquí no hay explicación de ningún otro tipo, sino era la respuesta correcta y punto, porque debíamos tener presente el orden de las fechas, por lo menos el orden de los periodos en donde estos candidatos o estas figuras políticas intervinieron en nuestra sociedad. El primero de ellos fue Rafael Uribe Uribe, ¿sí? Entonces ya sabíamos que era el 3. Entonces, como el primero era el 3, era la opción correcta, la B o la C. Rafael Uribe Uribe fue un caudillo militar, político y militar sobre todo, del liberalismo durante la época del siglo XX, finales y principios del siglo, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Es muy famoso, fue muy famoso por haber sido uno de los máximos dirigentes de la Guerra de los Mil Días, con su victoria en la batalla de Peralonso, con su derrota en la toma de Bucaramanga, con su participación en la batalla de Palo Negro, donde también finalmente fueron derrotados los liberales. Entonces estamos hablando de 1900. El siguiente, en orden ascendente de fechas, es Jorge Eliezer Gaitán, el 2. Entonces ya de una vez, sabiendo que el primero era el 3 y el segundo era el 2, la respuesta correcta era la B. Jorge Eliezer Gaitán, ustedes sabrán, bien saben, que fue un dirigente político del liberalismo que se consideraba una esperanza política para el país en el momento, porque era uno de los primeros dirigentes que estaba viniendo o iba a acceder a la presidencia viniendo desde una clase media, baja, no necesariamente desde aquel caudillismo que siempre ha existido, donde los representantes políticos, tanto de uno u otro partido, eran por su riqueza económica, de apellido y demás características a favor que accedían al poder, ¿sí? No, este era un hombre hijo de educadores, si no me equivoco, la mamá creo que era maestra, era un hombre de la clase media bogotana, no, ni siquiera bogotana, era de Cundinamarca, creo que era. Entonces era un hombre que te traía mucha esperanza, no solamente por su origen, sino también por lo que encarnaba en su discurso, porque para muchos Jorge Eliezer Gaitán encarnaba una esperanza de la mayoría del pueblo colombiano de su momento. Y pues tanto Rafael Uribe fue matado, fue asesinado, como Jorge Eliezer Gaitán, ¿sí? Todos estos 4 señores fueron asesinados y tuvieron una serie de incidencia en la historia de nuestro país. Rafael Uribe fue asesinado cuando ya estaba trabajando con el gobierno de turno, después de haber sido derrotado, había trabajado con el gobierno conservador y todo eso, y se considera que su muerte fue el primer magnicidio político porque fue asesinado con tintes políticos, no fue un homicidio común, sino fue un crimen perpetrado por su activismo político, por su actuar político. Bien, Jorge Eliezer Gaitán, sobre todo, se considera que Jorge Eliezer Gaitán, su muerte desencadenó la violencia política que ha mutado hasta el día de hoy con la violencia del narcotráfico y todo lo demás, pero en un primer momento fue netamente política. Bien, después sería el 1, pues ya la misma respuesta nos dice el orden, y fue Luis Carlos Galán Sarmiento. Luis Carlos Galán Sarmiento fue asesinado alrededor de los años 90, si no me equivoco, 92, quien era un candidato, de hecho el único candidato después de Aquileo Parra, santanderiano, que ha estado muy cerca de ser presidente, y fue asesinado en plena campaña electoral en Soacha por haber sido un contradictor acérrimo del narcotráfico en ese momento y a su vez, sobre todo por sus discursos en contra de Pablo Escobar, el narcotráfico como tal. Entonces Pablo Escobar lo mandó a asesinar. Y finalmente Álvaro Gómez Hurtado, un dirigente conservador que fue 4 veces candidato a la presidencia, alrededor del año 94, salía de la Universidad Sergio Arboleda, de donde él era profesor, y fue asesinado por 3 hombres quienes lo asesinaron y mataron a sus guardaespaldas. Álvaro Gómez Hurtado es nieto de uno de los grandes políticos. De hecho, el papá de Álvaro Gómez Hurtado era de la época de Jorge Eliezer Gaitán, era el que mandaba en aquel momento y antes del golpe militar de Gustavo Rojas Pinilla. Entonces Álvaro Gómez Hurtado era también de las clases dirigentes de nuestro país, pero
era un hombre que tenía un discurso interesante de pulcritud, de buenas costumbres, buenos valores, como un buen conservador de su momento. Bueno, entonces esos 4 acontecimientos, claro que han tenido serias consecuencias políticas. Esos 4 crímenes, para comenzar, no han sido del todo resueltos, porque por lo menos el de Rafael Uribe, las 2 personas los condenaron, los atraparon, porque ellos los mataron al hombre de hachazos, le metieron un par de hachazos en la cabeza en la esquina de la Plaza de Bolívar, pero se considera que ellos fueron los autores materiales, pero no los intelectuales. Jorge Eliezer Gaitán, esta es la hora que no se sabe, si bien un señor que acusan de haber disparado Roa fue linchado ese mismo día por las calles de Bogotá en el posterior Bogotazo. También se cree que un autor intelectual que nunca ha salido a la luz, si fueron los dirigentes políticos, tanto liberales y conservadores de su momento, o no se sabe quién fue. Algunos hasta hablan que fue una conspiración internacional, porque Gaitán era una ficha política muy contraria a lo que los intereses políticos de los países más poderosos externos, sobre todo Estados Unidos, querían para nuestro país. Luis Carlos Galán Sarmiento, su muerte, pues, si bien se sabe que fue reconocida por el mismo narcotraficante, por Pablo Escobar y todo lo demás, aún hay muchas dudas porque detrás de eso, hasta ahora, no solamente fue Pablo Escobar, sino políticos aliados con el narcotráfico que le pidieron a Escobar que lo matara para sacarlo del camino, como Santofimio Botero, quien actualmente está condenado por la muerte de ellos. Y Santofimio Botero era un rival político de Luis Carlos Galán en el Partido Liberal. Bien. Y Álvaro Gómez Hurtado, durante todo el tiempo, la familia Gómez Hurtado acusó a Horacio Serpa y a Ernesto Samper de haber sido los perpetradores del asesinato por sus constantes acusaciones en contra de Samper y el proceso 8000, que es un escándalo de corrupción de la época de los 90 que sus papás les pueden explicar mejor que yo. Pero recientemente las FARC reconocieron que Álvaro Gómez Hurtado fue que Álvaro Gómez es reconocido por haber sido, en uno de sus discursos, cuando era senador, habló de las repúblicas independientes. Y la república independiente, ese control político fue lo que desencadenó el posterior bombardeo de esa república independiente de donde surgió, por ejemplo, las FARC en Marquetalia, creo que eso es Caldas o Tolima, no recuerdo bien. Entonces unos hablan que Álvaro Gómez Hurtado fue asesinado, y las mismas FARC lo reconocen, en venganza por aquella época en donde este señor Álvaro Gómez Hurtado, las FARC lo consideran como el culpable de aquellas épocas de bombardeo contra esa república independiente. Bien, cada una de esas figuras no nos daría una clase abasto para hablar de toda la problemática que aborda la muerte y la vida de este señor. Bien, entonces continúo. La quinta. En Colombia se debate sobre la posibilidad de legalizar el tráfico y consumo de drogas para contrarrestar los efectos económicos y sociales del narcotráfico. Algunos sectores sociales plantean que esta alternativa es indeseable, ¿sí? Es decir, no se debe legalizar, punto. Y proponen, en cambio, fortalecer los procesos de sensibilización entre los consumidores sobre los riesgos de salud asociados al consumo de drogas. Es decir, hay una problemática, la droga. ¿Qué hacemos con ella? Unos dicen legalicémosla, otros dicen no la legalicen. Por un lado, podemos hacer procesos de sensibilización, pedagogía, para que los consumidores entiendan dos cosas. Riesgos de la salud, sí, para que entiendan, perdón, el riesgo de la salud por el consumo de las drogas. Y el otro extremo, que tampoco está en contra de la legalización, dice, oiga, otros sectores sociales proponen endurecer las penas para los productores y expendedores de drogas, así como para aquellos consumidores que porten más de la dosis legalmente permitida. Ambas posturas están en contra de la legalización de la droga, pero proponen a una manera muy diferente de abordar esta problemática de la droga. Uno dice, oiga, por medio de la pedagogía abordemos a toda esa problemática de consumidores. Ellos dicen, no, mano dura para todo el mundo, para el que la vende, para el que la produce, para el que la expende, y para los consumidores que se exceden en ese consumo también deben tener mano dura. Listo, punto, ya. Entonces, ojo con la pregunta. Las dos posiciones frente a la legalización de las drogas descritas en el texto son, es decir, nos están preguntando cuáles son las dos posiciones. Entonces, las dos posiciones, ¿cómo son? Bueno, la respuesta correcta es la C.
Diferentes, porque una plantea que la lucha contra el narcotráfico debe ser por la vía de la represión y la otra por la vía de la prevención del consumo. Es decir, ambas están en contra de la droga, pero son diferentes vías, muy diferentes. Lo único que coinciden es que no se debe legalizar la droga. Bien, miremos las otras opciones a ver si sirven. La A, diferentes, porque una está a favor de la legalización y la otra a favor del endurecimiento de las sanciones legales. Bueno, revisemos la nueva. Diferentes porque una está a favor de la legalización, ninguna está a favor de la legalización. Entonces, desde ahí ya esa opción de respuesta no sirve. La B, similares, porque ambas consideran que la regulación legal del consumo tiene un efecto directo sobre el narcotráfico. Ninguna está hablando de la regulación legal de ello. Bueno, la D, similares, porque ambas están en contra de la legalización, ¿cierto? Y se enfocan en la protección de los consumidores de drogas. No es cierto esa parte. ¿Por qué? Porque la pedagógica sí se enfoca en la protección de los consumidores de drogas, pero la penal, la punitiva, la que castiga, no le importa esa postura, porque el consumidor de drogas desde esa postura de castigo también es un problema y por tanto debe ser castigado. Bien, entonces la única opción de respuesta que queda, totalmente coherente con lo que hemos visto, es la C. Bien, entonces con esto doy por terminada la explicación del video, la explicación de la retroalimentación de la guía como tal. No siendo más, les deseo lo mejor. Espero que estén muy bien. Un abrazo.